La libertad es algo que todos buscamos, ¿no? Pero, ¿qué es realmente? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto antiguo que tiene una respuesta, sorprendente. Para muchos, hasta radical. Vamos a analizar el capítulo 5 de Gálatas. Ok, empecemos con una pregunta que da para pensar. ¿Es posible ser libre y esclavo al mismo tiempo? A primera vista suena como que no tiene ningún sentido, ¿cierto? Es una contradicción total. Pues fíjense que esa es justo la tensión que este texto nos presenta, y es lo que vamos a empezar a desarmar. Y ojo, que el texto no arranca con una celebración de la libertad, para nada. Es más bien como una sirena de alarma. El autor nos advierte que esta libertad, que es súper valiosa, está en peligro, o sea, bajo una amenaza real de que sea arrebatada. Aquí es donde el autor Pablo como que dibuja una línea en el suelo, ¿saben? Y dice, de este lado está la libertad, y de este otro un yugo de esclavitud. No es una idea filosófica en el aire, no. Es una decisión de vida o muerte prácticamente. El llamado es clarísimo. Manténganse firmes, no cedan. Y con esto llegamos al nudo de todo el asunto. El texto nos pone en una especie de encrucijada. Imaginen dos caminos que se separan y nunca más se vuelven a juntar. Y lo que nos dice es clave. Si se toma uno, se tiene que renunciar al otro. No hay punto medio. Ahora, es súper importante que entendamos a qué se refiere con la ley. No estamos hablando de las leyes del gobierno ni nada de eso, no. Se refiere a todo un sistema de rituales y prácticas religiosas que se seguían para sentir que se estaba bien con Dios. Y el ejemplo más claro que da es la circuncisión, que era como la señal física, la marca que decía, yo pertenezco a este sistema. Y miren, esta elección entre un camino y el otro no es cualquier cosa. El texto lo deja clarísimo. Si se elige el camino de la ley, las consecuencias son profundas y definitivas. Y aquí está la consecuencia, sin pelos en la lengua. Lo que el texto nos dice es que estos dos sistemas, el de la gracia y el de la ley, son como agua y aceite. No se mezclan. O sea, si alguien intenta ganarse la aprobación divina cumpliendo reglas, ¡pum!, se desconecta de la gracia. O es uno o es el otro. No se puede jugar en ambos equipos. Ok, entonces, si ser libre no se trata de seguir una lista de reglas, ¿qué es? ¿Y para qué sirve? Porque tiene que servir para algo, ¿no? Bueno, justo ahora el texto da un giro y empieza a responder eso. Y les adelanto, redefine por completo la idea de libertad. Y claro, uno podría pensar, a ver, si no hay reglas, ¿esto no es un descontrol total? ¿Cada quien hace lo que se le da la gana? Bueno, el autor se adelanta a esa pregunta y la respuesta es un no, así en mayúsculas. Esta libertad no es un pase libre para el egoísmo. Su propósito es otra cosa. Y el propósito es doble, fíjense. Primero, la libertad es un llamado. Es como una invitación que se recibe. Y segundo, esa libertad no es para uno mismo. No es para decir primero yo. Todo lo contrario, el propósito de ser libre es para poder servir a los demás. Y ese servicio viene del amor. Y aquí es donde la cosa se pone ¡wow! El texto lanza una de las ideas más potentes de todas. Sugiere que toda esa lista enorme de leyes, rituales, todo el sistema religioso, se puede resumir, se puede cumplir en una sola cosa. Una. Y es esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El punto aquí no es que sea una regla más en la lista, no. El argumento es que este principio es la lista entera, resumida. Así que la verdadera libertad, según esto, es la capacidad de vivir de esa manera, con un amor que se pone en acción y sirve a los demás. Bien, hasta ahora tenemos el ¿qué es la libertad? Y el ¿para qué? Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se vive eso en el día a día? Bueno, el texto lo pinta como una lucha interna, como un conflicto constante entre dos fuerzas que tiran para lados opuestos. De un lado tenemos lo que el texto llama la carne. Y ojo, que no se refiere al cuerpo, sino a nuestros impulsos egoístas, esa tendencia de poner el yo primero. Y del otro lado, el espíritu, que es esa fuerza interior que nos empuja hacia el bien de los demás, hacia la generosidad. Y estos dos, según el texto, viven en un tira y afloja constante dentro de una persona. Y miren cómo se ve esto en la práctica. A la izquierda están las obras de la carne. Si se fijan, muchas tienen que ver con cómo nos relacionamos. Pleitos, celos, divisiones, cosas que básicamente rompen una comunidad. Y a la derecha, el fruto del espíritu. Noten que no dice frutos, en plural, sino fruto, en singular.
No son actos separados, sino un conjunto de cualidades que crecen juntas. Amor, paciencia, bondad, todo lo que construye y fortalece. El contraste no podría ser más claro, ¿verdad? Y la advertencia sobre seguir el camino de la carne es muy seria. El texto lo dice sin rodeos. Quienes viven de esa manera no heredarán el reino de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se gana esta lucha interna? O sea, ¿cómo se hace para que ese fruto del Espíritu crezca en la vida? Para eso, el texto nos deja una instrucción final que es muy fuerte. La imagen que usa es la crucifixión. Es súper fuerte. Porque no está hablando de medio controlar nuestros impulsos egoístas o negociar con ellos. No, habla de algo mucho más radical. Darles muerte. De romper de una vez por todas con el control que tienen sobre una persona. Y esto nos lleva al cierre. No se trata solo de tener el espíritu como si fuera algo que se guarda en un cajón. Es una cuestión de acción, de caminar, de seguir su guía día a día. Es la diferencia entre tener el mapa de un tesoro y salir a buscarlo. Y al final todo vuelve a lo mismo, a la vida en comunidad. La advertencia final es contra la vanidad, contra andarse provocando unos a otros, contra la envidia. Si lo piensan, esto es un resumen perfecto de las obras de la carne en acción. Son el veneno que destruye cualquier grupo humano desde adentro. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio, a la libertad. Este texto nos da un giro de 180 grados. Nos dice que la verdadera libertad no es libertad para hacer lo que se nos antoje. Es libertad de algo que nos ata. Así que la pregunta que queda flotando es, ¿de qué exactamente libera a una persona este camino de fe y amor? La respuesta, quizás, lo cambia todo.